Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Habéis tenido buen camino? Bueno, si habéis venido a visitarnos, pues os voy a enseñar un poquito lo que es el Mas de Noguera. Cuando vinimos aquí hace 30 años solamente estaba una casa, la antigua masía, y nosotros lo que pretendíamos era volver a vivir en el campo, porque en aquel entonces, en el año 82, había mucha despoblación de las zonas rurales y queríamos nosotros realizar un proyecto en el que podríamos venir a recuperar nuestros orígenes dentro de lo que era la zona rural, en una masía, con todos los saberes y todos los trabajos que implicaba dentro de una masía, con el objetivo de transmitirlo y compartirlo en aquel entonces con niños, porque queríamos trabajar el tema de educación ambiental, y a lo largo de los años pues bueno, ha ampliado mucho el proyecto haciendo diversas actividades de agroturismo, educación ambiental, recuperación de sendas. Lo vamos a ir hablando conforme vamos viendo el MAS. Nuestro planteamiento era buscar una calidad de vida, entendiendo la calidad de vida como un lugar donde poder instalarse y subsanar nuestras necesidades vitales de una forma respetuosa con nuestro medio. Todo lo que nosotros queríamos recuperar dentro de lo que era la vida rural, queríamos que fuese de una forma respetuosa, con lo cual entendíamos que nuestra alimentación tenía que ser con acorde a nuestros principios, agricultura y ganadería en ecológico. El tema de energía, ¿cómo la subsanábamos? Pues con el tema de las placas solares, tanto de agua caliente como de suministro de energía. La limpieza de las aguas residuales con una depuradora de filtro verde. Luego, pues a lo largo de todos estos años hemos ido ampliando proyectos, pues desde Consellería de Agricultura nos han ofrecido el recuperar raza tradicional, raza autóctona, raza de la oveja guirra, el tener una experimentación con producción de huevos ecológicos. Hemos hecho también a través de la mancomunidad de aquí, desde el Alto Palancia, la recuperación de sendas que unía a todos los territorios de la comarca. Hemos hecho señalización, limpieza de sendas para poder utilizarlo como recurso didáctico cuando vienen grupos a hacer actividades. No nos podemos quedar solamente con una imagen desde el inicio con educación ambiental, sino que a lo largo de todo este tiempo hemos ido dando, digamos, respuesta a las nuevas necesidades sociales y a las nuevas demandas sociales. Entonces, pues eso ha hecho que nos pusiéramos entre comillas las pilas, ¿no?, para poder ofrecer nuevas actividades. Bueno, yo me llamo Xavi, o me conocen aquí como Xavi, y soy socio de la cooperativa Mas de Noguera, que está, bueno, desde hace 30 años casi, estamos constituidos como cooperativa de trabajo asociado, y bueno, se ha elegido esta fórmula porque pensamos que la figura jurídica que más se adapta a nuestra forma de entender lo que es el grupo, los recursos humanos. De hecho, bueno, es la ideal en cuanto a que todas las personas cuentan, todas las personas participan, es igual un puesto de trabajo que socialmente está menos valorado, como puede ser el trabajo de ganadería o el trabajo de agricultura, es tan equiparable como el trabajo de la persona que hace de dirección o de gerente. Y aquí todas las personas somos, la cooperativa lo bueno que tiene es eso, que todos contamos, todos estamos ahí, también bueno, a nivel de aportación económica también todos lo hacemos igual. Una de las claves, pienso yo, que tiene la cooperativa de trabajo asociado es que viene a sustituir a un modelo tradicional que era el de la familia extensa. En el campo todo funcionaba de una forma muy diversa, con agricultura, ganadería, silvicultura, el tema de artesanías, el tema de transformación de alimentos, todo eso lo podía hacer una familia grande, un grupo grande. Cuando desaparece la familia extensa y aparece en la familia nuclear, el campo un poco se viene abajo porque no hay recursos humanos para mantener ese tipo de empresas, o ese tipo ya no es viable. Entonces un poco la cooperativa viene a sustituir en el sentido de que hay mucha gente trabajando, hay sustitución, permite diversificar la actividad, apoyar una actividad en concreto cuando es temporada de hacerla, apoyar otra, y bueno, y también da calidad en el sentido de que podemos tomarnos vacaciones, podemos un poco entendernos y relevarnos en puestos.
puestos. Creo que podríamos transmitir un poquito como experiencia nuestra, que la gente que quiera constituirse como cooperativa o en un proyecto que inicie ahora un proyecto de nuevas, le animamos a que siga para adelante, que se lo crea, que creo que la cooperativa es una buena fórmula de trabajo, que le ponga emoción, entusiasmo, ganas de trabajar, que tenga ilusión. Yo creo que es la clave, es la ilusión y la motivación.